Muy buenas. Hoy tenemos entre manos un material que la verdad es especial. Es el guión de un podcast de misterio, Crónicas del Silencio, y se centra en un lugar único en España, las minas de Río Tinto, en Huelva. Un lugar increíble. Totalmente. Y nuestra idea hoy es desgranar un poco este guión, ver cómo mezcla la historia, la leyenda, los fenómenos inexplicables, para crear un relato que de verdad te atrapa. Es que lo hace muy bien. Y claro, la pregunta que lo envuelve todo es, ¿qué secretos puede guardar una tierra que lleva milenios siendo explotada y que tiene un río que parece literalmente sangre? Es que esa es la clave. Porque el guión deja claro desde el principio que Río Tinto no es solo un decorado, No, es un protagonista, con una memoria, geológica y humana profundísima. Estamos hablando de un sitio explotado por fenicios, romanos. desde la antigüedad. Exacto. El relato se apoya en esa profundidad, en ese tiempo, para sugerir que el pasado no está muerto y enterrado. Sigue ahí, resonando. Vale, pues empecemos por ahí. El guión nos lanza de cabeza un enigma potentísimo, el incidente de la Galería 7B. La fecha, 12 de octubre de 1923. Un punto de partida brutal. ¿Por qué funciona tan bien como arranque para un misterio casi un siglo después? Pues, a ver, funciona porque es el misterio de la habitación cerrada, perfecto, pero a escala industrial, bajo tierra. Claro. La premisa es aterradora de tan simple que es. 7 mineros entran a su turno en la galería y nunca salen. Pero lo que lo convierte en un enigma de verdad son los detalles de lo que no pasó, ¿verdad? Eso es. El guión lo subraya muy bien. No hubo una explosión de grisú, no hubo un derrumbe, la galería estaba intacta. Los hombres sencillamente se esfumaron. Desaparecieron. Sin rastro. Ni cuerpos, ni herramientas, nada. Silencio. Un silencio absoluto. Pero el guión añade un detalle que ya lo saca de un caso normal de personas desaparecidas. Lo empuja a otro terreno. Sí, y es una imagen que se te queda grabada. El equipo de rescate encuentra las lámparas de carburo de los mineros. Ajá. Pero no están tiradas por ahí como esperarías en un accidente. Están apagadas y colocadas en el suelo con mucho cuidado. Formando un círculo perfecto. Un círculo perfecto en mitad de la galería. Ese detalle lo es todo. Ya no es un accidente. Sugiere un ritual, algo deliberado. Una puesta en escena. Pero el misterio no es solo visual. El guión introduce un elemento clave, que va a ser el hilo conductor. El sonido. Exacto. Los compañeros de otras galerías cercanas declararon que oyeron algo justo antes del silencio. Y no era el ruido habitual de la mina. Para nada. El guión lo describe como un cante extraño y usa una descripción muy potente. Una melodía gutural casi flamenca, pero con armónicos imposibles para la garganta humana. Uf, armónicos imposibles. Es que la elección de palabras es genial. Mezcla algo súper reconocible, súper nuestro, como el flamenco, con algo totalmente anómalo, ajeno, ¿Te genera una sensación de familiaridad rota? inquietante. Muy inquietante. Y para que no parezca solo un rumor, el guión usa un recurso muy inteligente. La fuente primaria. Eso es, introduce fragmentos del supuesto diario de un minero de la época, un tal Antonio al que apodaban el cantador. Le da una voz real, creíble. Totalmente. Y hay una cita en concreto que es la que le da la vuelta a todo el misterio. Antonio escribe sobre ese cante que oyó. No era cante de duelo, era cante de llamada. Y ellos respondieron. Ah, eso es fundamental. Respondieron. Esa palabra, Cambia toda la perspectiva. Los mineros ya no son víctimas, son otra cosa. exacto. Dejan de ser víctimas pasivas para ser participantes activos. No los raptaron, no se los tragó la tierra, acudieron a una llamada, Y eso es mucho más perturbador. muchísimo más, porque mete la idea de la voluntad, de una seducción. Y con esa semilla plantada, el guión deja que la historia macere durante décadas, hasta que entra la ciencia. Y aquí la historia se pone todavía más extraña. Saltamos a 1976. Un equipo de geólogos del CIC va a la zona. Con la idea, supongo, de darle una explicación racional a todo. Claro, a desmentir los cuentos de mineros. ¿Y lo consiguen? Pues pasó justo lo contrario. Sus descubrimientos, en vez de cerrar el caso, lo abrieron de una forma espectacular. Cuenta. El guión describe cómo instalan sensores sísmicos y micros de alta sensibilidad. Y los sismógrafos enseguida empiezan a registrar unas ondas de baja frecuencia, constantes. Terremotos pequeños. No, y eso es lo raro. No tenían un origen tectónico.
Era otra cosa, algo que vibraba ahí abajo. ¿Y los micrófonos? ¿Pillaron algo? Pillaron lo más desconcertante, patrones acústicos rítmicos. El guión lo dice claramente, sonidos de palmas y taconeo flamenco. No me digas. Sí, y lo más increíble es que estos ritmos estaban perfectamente sincronizados con pulsos electromagnéticos que también detectaron. O sea, que no era un eco fantasma. No, era un fenómeno con un compás definido y con energía medible. Madre mía. La ciencia, en lugar de desmontar la leyenda del canté, encuentra un compás flamenco medible y con una firma electromagnética. Exacto. Y eso abre un abanico de posibilidades que el guión explora de maravilla. Plantea dos teorías, ¿no? Dos teorías principales, que son el choque perfecto entre razón y lo paranormal. Por un lado, la hipótesis geológica. Que es casi poética. Sí, sugiere que las enormes vetas de pirita y hematita, que son metales, al final conductores, podrían funcionar como una especie de cinta de grabación natural. Una memoria geológica. La idea de que los sonidos con mucha carga emocional, el cante, el trabajo, se queden impresos en la roca. Precisamente. Y que, bajo ciertas condiciones, esas grabaciones ancestrales se puedan reproducir. Es una idea que roza la ciencia ficción, pero le da al paisaje un papel activo. Y frente a eso, la otra explicación. La paranormal, mucho más directa. Son los espíritus de los antiguos mineros. Y para ellos, el flamenco no es un eco, es un medio de comunicación. Exacto. El cante y el compás como una puerta dimensional. Un lenguaje para interactuar con nosotros. El ritmo como un puente a lo imposible. Y cuando parece que ya no se puede rizar más el rizo, el guión nos trae al presente, a una grabación de 2019. Sí, unos exploradores urbanos. Graban un audio de noche cerca de la Galería 7B y captan algo. Pero de nuevo, lo bueno no es solo la psicofonía. Es el análisis técnico que viene después, Eso es. porque lo que graban es la voz de una mujer cantando una soleá. Desde una galería que lleva sellada con hormigón desde 1931. Pero el análisis, Revela algo imposible. ¿qué es? Encuentran una imposibilidad acústica, literalmente. El análisis espectral muestra que no hay una, sino 3 capas de sonido superpuestas. ¿3 capas? 3. La primera es la voz de la mujer cantando la solea. Por el estilo y el acento, los expertos que cita el guión la datan en la zona de Cádiz, a finales del siglo XIX. Del siglo XIX. ¿Y las otras 2? La segunda son fragmentos de interferencias de radio, noticias, música, que se corresponden a emisiones de los años 40 en España. ¿Vale? Y la tercera capa es la más rara, un pulso electrónico constante, de baja frecuencia. Lo describen como un latido de sintetizador. Es increíble. Tienes el siglo XIX, los años 40, y un sonido moderno, electrónico, conviviendo en una grabación que sale de un túnel sellado en 1931. La implicación es... Es que es una genialidad del guión. Sugiere que el tiempo en ese lugar no es lineal, se pliega, se superpone. Pasado, presente y futuro en un solo sonido. Y el latido electrónico lo actualiza todo. Magistral. Evita que se quede en un cuento de fantasmas antiguo. Lo convierte en algo que sigue vivo, que evoluciona. Y que nos desafía hoy. Claro, no es solo un eco, es un fenómeno activo. Pero todo este misterio sonoro no se queda en los túneles, ¿verdad? El guión nos saca a la superficie, Nos saca a la superficie y nos presenta al otro gran protagonista, al que le da nombre a todo. al propio Río Tinto. Es un personaje más, sin duda. Y el guión vuelve a hacer lo mismo. Empieza con la ciencia, para luego llevarnos a la leyenda. Explica por qué el río es rojo. Que no es solo por la contaminación, que es lo que piensa mucha gente. No, o no solo por eso. Se debe a unos microorganismos, los extremófilos. Formas de vida que viven en condiciones letales para nosotros. Un pH como el de una batería, lleno de metales pesados. Es un ecosistema casi alienígena. Tanto que la NASA lo usa como modelo para estudiar la posible vida en Marte. La ciencia ya es alucinante de por sí. Pero imagino que las leyendas locales no lo ven así. Para nada. La ciencia ve un ecosistema único, la leyenda local ve un ser con conciencia. El guión recoge esa creencia, que el río habla, que se manifiesta cuando hay muerte cerca. Y para ilustrarlo se mete en un momento muy oscuro, la guerra civil. Sí, menciona que los cuerpos de cientos de represaliados republicanos fueron arrojados a sus aguas. Un tema durísimo. Muy duro. Y aquí el misterio se vuelve muy triste.
El guión narra que esos cuerpos nunca se recuperaron. El río, con su acidez, los disolvió, se los tragó. Borrando no solo las vidas, sino también sus tumbas. Una desaparición total, terrible. Pero el guión no se queda ahí, le añade un epílogo casi poético. Sí, un detalle final que es demoledor. Totalmente. Cuenta que, años después, empezaron a aparecer zapatos vacíos en las orillas. Pero no de cualquier manera. No, siempre en pares, bien colocados. Y siempre con una moneda de cobre antigua dentro de uno de ellos. Como el óbolo para Caronte, el pago para cruzar al otro lado. Exactamente, esa es la referencia. Es una imagen potentísima que el guión deja ahí, flotando. Es un ritual de los familiares, una ofrenda secreta. ¿O es el propio río? ¿O es el propio río? Esa conciencia devolviendo un pago simbólico por las almas que se llevó. La ambigüedad es lo que le da una fuerza tremenda. Convierte al río en un guardián de la memoria. Silencioso, pero presente. Entonces, si unimos todo, tenemos un misterio histórico, fenómenos acústicos que desafían la física, un río que parece tener conciencia. ¿Cómo cierra el guión una historia con tantas preguntas? Pues no intenta cerrarla, y ese es su gran acierto. En lugar de una solución, te lanza una pregunta final que lo resume todo. ¿Qué significa esto? ¿Es memoria geológica, una conciencia antigua, o simplemente que el verdadero arte, como el cante, nunca muere? No busca la respuesta. Busca que sientas el peso del misterio, la atmósfera. Que veas cómo la ciencia, la historia y el folclore se han trenzado hasta ser una sola cosa. Y para rematar, vuelve al principio, a esa voz del pasado. Cierra el círculo. Vuelve al diario de Antonio el Cantador y usa su última frase como broche final. Es pura poesía. Donde hay fuego en las venas, hay silencio que grita. Fuego en las venas, la pasión del flamenco, la vida del minero. Y silencio que grita, el misterio de la mina, las voces. Es la síntesis perfecta. Es esa idea. Que en ese lugar la pasión y el misterio, la vida y la muerte, son la misma cosa. No pueden existir la una sin la otra. El cante nace del silencio de la tierra, y ese silencio está lleno de los ecos del cante. La verdad es que es un análisis fascinante de cómo se construye un misterio. Pero, de todas las ideas que hemos tocado, hay una que se me ha quedado resonando, y que va más allá de Río Tinto. La memoria geológica, ¿verdad? La idea de que el paisaje sea un personaje activo, que recuerda. Exacto. El guión lo convierte en un testigo que puede reproducir el pasado. Y eso conecta con una idea muy humana, la de que nuestras acciones, nuestras pasiones, dejan una huella física imborrable. Ya. Y eso nos deja con una reflexión final. El guión sugiere que esto pasa en Río Tinto por su geología única. Pero, ¿y si no fuera único? Si los eventos con una carga emocional muy fuerte pudieran quedar de algún modo grabados en las rocas. Que otras grabaciones de la historia podrían estar ahí latentes. Justo, esperando las condiciones adecuadas para volver a sonar. Podríamos escuchar el eco de una legión romana marchando sobre las piedras de un acueducto. O el murmullo de un ritual prehistórico en las paredes de una cueva. Es una idea vertiginosa. Convierte cada paisaje antiguo en una posible biblioteca de sonidos. Y nos hace preguntarnos sobre qué ecos de la historia caminamos cada día sin darnos cuenta.